Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer vivamente su presencia aquí en la Universidad del Pacífico. A continuación voy a dar la bienvenida a la profesora Paloma Fernández. Con beneplácito, la Universidad del Pacífico presenta a la profesora Paloma Fernández, de la Universidad de Barcelona. Fuera de sus enormes recursos académicos que pueden intuirse de su extraordinario currículum, hay uno que me atrevo a revelar. Ella es conocedora de empresas familiares más allá de lo que dicen los foros internacionales, usualmente dominado por los países más desarrollados. Su experiencia en esta materia es global, pero sobre todo de un país recientemente llamado desarrollado, más cercano a nosotros, España. Los dos casos españoles que nos presentará, Grifols y Acerinox, nos muestran los factores hacia su éxito. A continuación voy a leer su currículum. Ella es magíster y doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley, profesora titular del Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. Miembro del Consejo Editorial de las revistas Business History e Investigaciones de Historia Económica. Miembro del Consejo de Dirección del Centro de Estudios en Economía e Historia Económica Antoni de Campany de Barcelona. Invited Visiting Scholar de la Management School de la Universidad de Lancaster. En el Center of Evolution of Global Business and Institutions de la Management School de la Universidad de York, en Inglaterra, de la Facultad de Historia de la Universidad de Brasilia y visitante distinguida de la Cátedra Corona de la Universidad de los Andes de Bogotá, en Colombia. Fundadora y coordinadora del Network of Interdisciplinary Research in Family Firms, que incluye a 66 investigadores expertos en negocios internacionales en todo el mundo. Ha publicado artículos en revistas especializadas en historia de la empresa de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Brasil, Perú, México y España, y negocios familiares en el mundo. Editado 5, el último aparecerá a fines del 2013. Actualmente es codirectora de un proyecto y un libro sobre cambio y continuidad de grandes negocios familiares en América Latina y España. En él participan 22 investigadores de 9 países, entre ellos un profesor de la Universidad del Pacífico. La agenda de hoy es la siguiente. A continuación, la profesora nos brindará su conferencia, luego voy a humildemente comentar esa conferencia para luego hacerlos participar con las preguntas del caso. Luego habrá el cierre del evento. Por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerles su presencia. Sé que la hora no es la óptima, intentaré estar a la altura de sus expectativas. La conferencia de hoy es un tema relativamente nuevo en mi investigación. El título es Multinacionales familiares innovadoras, y ustedes se pueden preguntar, en principio, innovadoras, pues lo son todas, ¿no? Entonces, ¿qué tema diferente voy a abordar hoy? Y la innovación tiene que ver, más que con la tecnología, con el tipo de mercados y con el tipo de países en el que las empresas están trabajando. Voy a abordar el caso de empresas multinacionales de un país que en los años 60, 70
Era un país emergente, en desarrollo, atrasado, con altas tasas de analfabetismo, con un importante peso del sector agrario, con una industria que aún arrancaba, donde tenía el motor la industria pública, donde era muy chica la iniciativa privada, muy limitada, muy regulada, muy intervenida, con muchos obstáculos. Ese país era España. Hoy día, pues, poca gente diría que España es un país emergente, pero lo era, y todavía en muchos sentidos para mí lo es aún un país emergente, tiene graves problemas, gravísimos. Pero en los años 60-70 parece que esos problemas eran más obvios, y es en ese contexto en el que arrancan dos empresas que eran muy chicas en sus inicios y que optan por un sector que era extremadamente complejo. En el momento en que nacen, las dos empresas de las que les hablaré hoy, el sector químico, el sector farmacéutico o el sector de las aleaciones del metal, parecían constelaciones de galaxias muy lejanas en un país donde la urgencia era alimentar a la población, darles vestido, calzado. Parecía que el dedicarse a hacer derivados del plasma era algo de otra estratosfera. Pero a eso se dedicaron una de las dos empresas que les voy a hablar hoy, y por eso las llamo ejemplos especiales, porque la situación, el país en el que empiezan y la opción de sector en el que se empiezan a especializar no son comunes. Y los mercados a los que se empiezan a dirigir en una época tan complicada tampoco eran comunes. Se empiezan a dirigir a los mercados más complejos, donde hay más obstáculos, más barreras, idioma distinto, costumbres distintas, barreras administrativas también más complicadas. Lo óptimo hubiera sido en un país chico, un país atrasado y empresas chicas, dirigirse a conquistar mercados regionales, con suerte y ambición quizá un mercado nacional, pero jamás dedicarse a tratar de conquistar un mercado norteamericano o un mercado alemán. Por eso, un poco es la justificación de elegir este tema. No voy a hablar necesariamente de por qué innovan en su sector, sino por qué lo hacen en un momento complejo, en un país que era atrasado, en empresas que eran chicas y con dificultades. La opción significaba dar un salto de gigante y el esfuerzo supuso tener unos réditos que yo creo que todavía pues, están beneficiando no solo a estas empresas, sino al país. Es un poco esta es la justificación de este título. Por eso, un poco el subtítulo es Misión Imposible. Si el dedicarse a intentar meterse en los Estados Unidos, dos empresas que nacieron pequeñas, era o no algo que era imposible o algo que se puede intentar si se ponen medios. La cuestión general que me interesa con estos casos no solo ver casos singulares, quizá excepcionales, sino abordar una cuestión más general, que quizá estos casos ayudan a empezar a analizar. Y es qué tipo de internacionalización es la que conviene a empresas de países llamados periféricos, aquellos que no son parte de economías centrales, aquellos que llegan tarde a la innovación, que cuando llegan tarde van deprisa y lo hacen mal, o lo hacen saltándose reglas, o lo hacen de modo distinto, con menos recursos, con menos liquidez. ¿Qué nos dicen los teóricos del management? Yo no soy de management, así que seguro que diré algo erróneo y ustedes me corregirán. Yo soy historiadora. Pero por lo que he leído, y no he leído mucho, lo poquito que he leído, básicamente la literatura de los especialistas en international business vienen a decir que en general cuando una empresa chica de país chico y periférico intenta saltar, intenta varias formas para hacer el salto al exterior. Uno de los más comunes, sobre todo en empresas pequeñas, es contratar agentes locales. Resulta más barato, menos riesgoso y en principio, pues si hay alguna pérdida puede salir sin demasiados costes. Tiene grandes desventajas, como por ejemplo la falta de confianza, la falta de dedicación exclusiva, el hecho de que no siempre los intereses coinciden con el de la empresa que está contratando a la gente local en el otro país, pero es una opción que a menudo es la que optan las empresas pymes. Otra segunda es exportar directamente a países donde hay lo que se llama la close psychic distance, es decir, países que no están muy lejos, que puedes ir en tu carro, que el idioma es similar, con lo cual más o menos pues, te puedes entender, si hay algún problema lo puedes resolver. Las costumbres administrativas, costumbres arancelarias no son excesivamente diferentes, con lo cual también si algo va mal, si el riesgo es elevado, te puedes retirar sin demasiados costes.
Normalmente puede haber dos mecanismos para estos países de close psychic distance, países próximos. O bien, sobre todo en empresas familiares, mandas parientes, hermano, hijo, primo, más raramente hijas, más raramente hermanas o madres, pero cada vez más así se está haciendo, con mujeres preparadas, pero normalmente hijos, hermanos, tíos, primos, paisanos, en el caso que no haya parientes próximos, pues alguien de la misma localidad, de la misma región, conoces de toda la vida, le mandas un año a ver qué tal. Y apuestas a ver, bueno, un año le alquilas el apartamento en China o le alquilas todo el apartamento en Brasil, aprende el idioma, arréglate, contacta con los locales, a ver si entramos, ¿no? El otro mecanismo, cuando ya hay un poco más de liquidez y de tamaño medio, puede ser con expatriados, es decir, empleados de tu empresa que los mandas fuera de tu país y les haces el mismo mecanismo, pero vía contractual y con ciertos derechos que normalmente a tu pariente o paisano pues, se los reduces. Si va bien y la evolución de entrada al sector exterior avanza, los de management nos indican que se puede pasar a un estado evolutivo en el que puedes pensar en tener una oficina, un despacho, quizá con suerte un almacén, ¿no? Entonces, especializarte en distribución comercial. Si aún va mejor o el tamaño de la empresa es superior o el sector lo requiere, el estadio máximo superior sería el productivo. Inversión directa, sea pues, un despacho consultoría, si es un servicio, una filial bancaria, si es un banco, o una fábrica, si es industria. Eso nos dicen los del management. Los del management, por lo tanto, para un historiador ignorante, normalmente parten del supuesto de que cuando uno decide internacionalizarse, lo que hace es directamente ya organizar la salida al exterior, sea de la vertiente comercial, sea de la vertiente productiva. Los que somos historiadores, que vemos una casuística muy grande en situaciones muy variadas de países distintos y épocas diferentes, vemos que hay una fase previa, que a veces los del management saben, porque lo saben, pero no lo introducen en sus modelos formales. Esa fase previa es la fase de aprendizaje y apertura mental. Es esencial. Si tú envías a un pariente o un expatriado o abres una oficina y no existe previamente esa apertura mental, es posible que haya dificultades para entrar en el exterior. Si alguien que odia ir a China le mandas a China, lo hará mal, seguro. Si alguien que ha estado ya en el exterior, que está familiarizado con países asiáticos o ha viajado, le mandas a China, lo hará mejor. Eso es otra de las cosas que los de psicología y behavior norteamericanos han estudiado, que es una fase previa esencial que muchas veces se infravalora y que es la causa de muchos fracasos de internacionalización. Esta fase previa de aprendizaje y apertura mental es la que suelen practicar las empresas familiares desde la antigüedad, mucho antes de empezar a hacer una fábrica o abrir una oficina comercial. Y se suele hacer con los hijos o uno mismo con la esposa o cuando uno es joven, viajes en el verano, esto que ustedes anuncian, el viaje de tu vida será si vas al extranjero, pues así es. Eso que se incluye como una fase de formación educativa, en realidad muchas veces es la fase previa imprescindible para luego poder ir hacia el exterior. Puede ser viajes de idiomas, de deportes, pertenencia a asociaciones extranjeras, quizá menos escrito en los artículos académicos, pero todos sabemos que existe. Los viajes de espionaje industrial, muy comunes, cuando envías a un hijo a alguien del mismo sector y tú le dices que es para aprender, pero en realidad es para ver qué está haciendo y qué tipo de maquinaria tiene y tratar de que te ilustres sobre qué está haciendo ese señor y con quién, y tratar de agarrar todos los contactos que puedas cuando estés de viaje en casa de un conocido, ¿no?, del mismo sector. Viajes de espionaje industrial o comercial, los estudios en instituciones exteriores y también trabajo en empresas bien situadas en mercados exteriores. Una de las empresas familiares más grandes del mundo, de Hong Kong, envió a sus dos hijos, Hutchinson Whampoa, que tiene la línea más grande de desembarque de contenedores de grandes buques del mundo. Sus dos hijos los envió a Canadá y los envió precisamente para trabajar en empresas del sector petrolero, que era un sector en el que esta empresa se quiere especializar. Y los hijos han estado estudiando en Canadá, trabajando en empresas petroleras del Canadá, y una vez que se han familiarizado,
han empezado a comprar acciones de petroleras canadienses y norteamericanas. Pero el paso previo fue tener a los hijos chicos estudiando en instituciones canadienses y en empresas canadienses, antes de lanzarse a los que según los management se tenían que haber lanzado, ¿no? Agentes y todo lo demás formal. O sea, los pasos previos informales son esenciales y son los que suelen practicar las empresas familiares. Las multinacionales españolas, cuando se han enfocado al exterior, sobre todo en las multinacionales familiares, no voy a hablar en general de las multinacionales que son estatales o procedentes de antiguos monopolios públicos, sino que voy a hablar solo de multinacionales de control familiar, han tenido históricamente y también en la actualidad una trayectoria dual en su presencia exterior. Y en su presencia exterior yo distingo mucho por sus diferentes implicaciones, aquellas que se dedican básicamente a exportar, de aquellas que además o alternativamente lo que quieren es invertir, con inversión comercial o productiva, porque tiene implicaciones muy distintas para la empresa, para la familia y para el país. La trayectoria dual es en función del mercado al que se dirigen y lo que implica esa opción de mercado principal al que se dirigen. Cierto es que si miramos todos los mapas de multinacionales familiares, españolas o no españolas, la presencia es muy diversa. Pero uno llega, si miramos el tema de la proximidad o de la dificultad de las inversiones, al final hay dos grupos de mercados principales. Primero, aquellos mercados con los que teóricamente existe una ventaja competitiva, y digo teóricamente porque muchos manuales directamente eliminan la palabra teóricamente y dicen donde hay ventaja competitiva, ¿no? Entonces, en España muy a menudo oigo a colegas que hablan de que las multinacionales de mi país tenemos ventajas en Latinoamérica. Yo lo dudo, porque son cosas que no son tan obvias, ¿no? Pero teóricamente, por hecho de hablar español, por hecho de compartir un idioma, por hecho de compartir ciertos gustos culinarios, cierto sentido del humor, cierto pasado, parecería que por eso tenemos menos riesgo, menos incertidumbre. Parecería que es la opción, entre comillas, fácil o más obvia para la mayoría de empresas multinacionales familiares españolas. Aquellas multinacionales que se dirigen donde no existe esa teórica ventaja competitiva aparente, donde el idioma es distinto, donde las normas son más complejas, donde existe una exigencia muy elevada de transparencia en la información, en las reglas del juego, en las transacciones financieras. Y uno de los países más complejos para entrar es precisamente el americano, el país aladid del libre cambio, que es uno de los más proteccionistas del mundo, que más complejo es entrar, no solo para venderles, no solo para exportar, sino aún más para implantar fábricas o para implantar filiales bancarias. El Banco Santander está luchando para tratar de penetrar en Estados Unidos cuando lo ha tenido bastante fácil, no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Estados Unidos es terriblemente difícil, uno de los peores mercados para intentarlo. O sea, requiere muchos años de estar pagando bufetes carísimos de abogados, de estar luchando con el Congreso y con todos los lobbies del sector al que perteneces, de estar corrompiendo muchas veces abogados para tratar de convencer a los lobistas en el Senado para que no bloqueen la entrada de tu producto o de tu empresa en el país. Así que quien se mete en Estados Unidos, en general, las multinacionales españolas que se meten para producir en Estados Unidos han de asumir unos 2 o 3 años de gastos elevados en pagar bufetes de abogados carísimos para poder pasar todos los filtros. La inversión de España en Estados Unidos ha tenido un aumento reciente, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión directa. No hablo de exportación, sino inversión directa productiva. Es de alrededor de 48.000 millones de euros, pero lo interesante es que se ha multiplicado por 4 en los últimos 5 años. Es uno de los destinos donde más velocidad se tiene de crecimiento, más que China. Si ustedes miran la prensa económica española, se llenan todos los titulares de los esfuerzos de multinacionales por entrar en el mercado asiático, pero si miras la velocidad de inversión, es diminuta, es una velocidad de dinosaurio, van muy despacio, les cuesta mucho. En cambio, en Estados Unidos apenas llena titulares, pero la velocidad es enorme y el volumen también. Ya son 700 empresas multinacionales españolas que tienen inversión directa y representan un 17% del total de las empresas que comercian con los Estados Unidos. Ya las empresas que están
con fábrica o con sede emplean a 78.000 norteamericanos, que, bueno, no es una exageración, pero está aumentando. En algunos estados dan empleo indirecto al triple de la población local. Y el entorno reciente es bastante propicio para que siga esta velocidad de la inversión directa extranjera. Primero, por índices de atractividad, ¿no?, que se basan en encuestas a empresas y empresarios sobre a usted dónde le parece que será más atractivo en el inmediato presente exportar. Y en este índice de atractividad que se acaba de elaborar por estos autores, Llopis y Gifra, Estados Unidos es el más atractivo de una lista de 82 países, sobre todo sector alimentación y bebidas. El interés español en Estados Unidos es antiguo, pero recientemente se ha acelerado en parte por las señales, los semáforos de alerta roja que se están encendiendo desde el año 90, porque se iniciaron los diálogos para elaborar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Desde el año 90 se han iniciado diálogos, es un proceso muy lento, todavía están en ello, todavía no lo acaban de cerrar, estamos en el 2014, pero estamos próximos y empieza ya a salir a la superficie. El primer borrador está en Internet, el primer borrador de tratado, que la prensa está escandalizada y muchos partidos también están escandalizados porque implica pérdida de soberanía brutal. Este tratado implica también algunos sectores que van a sufrir enormemente, pero va a haber otros sectores que ya están posicionándose para aprovechar el reto, ¿no? Hay una nueva agenda transatlántica del año 95 que se está desarrollando y, en paralelo a las conversaciones al más alto nivel entre el Congreso norteamericano y el Parlamento Europeo para este tratado, que ya les digo, el primer borrador está en Internet y lo pueden descargar desde el Parlamento Europeo, se han producido foros, reuniones de lobbies, empresas y grupos de interés que están viendo que esto se está moviendo y tenemos que engancharnos al caballo antes de que el caballo se nos desboque y no lo agarremos, ¿no? Y estos empresarios y estos grupos de interés se han articulado en torno a lo que llaman los foros España-Estados Unidos, que es una cosa un poco informe, no está muy organizado, pero cada vez agrupa a más empresas y a más empresas de alta tecnología. Porque aunque este índice de atractividad que les mencioné antes, que solo habla de exportación, indica que el atractivo parece ser más interesante para empresas de alimentación y bebidas, para invertir no es tan atractivo el sector de alimentación y bebidas. La inversión requiere mayor dificultad que la exportación, mayor dificultad de conseguir los papeles adecuados, ¿no? Y todo el trámite implica que es, por lo tanto, más interesante para aquellas empresas que tendrán una inversión de largo plazo y una rentabilidad de largo plazo. Y esas normalmente son, hoy día en Estados Unidos, las de construcción civil, las energías renovables, biomedicina y todo lo que tiene que ver con alta tecnología, energía solar, los trenes de alta velocidad, la construcción de nuevas centrales térmicas basadas en energías limpias. En los foros España-Estados Unidos, el primer foro es del año 95 y también está todo por Internet. Pueden ustedes descargarse toda la gente que participaba, las declaraciones, los objetivos. Y en el primer foro, básicamente había empresas que eran bancos, eléctricas, y había mucha población política, presidentes, diputaciones, gobiernos regionales. Había mucha presencia de gente política que estaba por ahí metida y poca relativamente del mundo empresarial. Progresivamente han ido desapareciendo de estas reuniones los bancos y, como os digo, cada vez más están Fomento de Construcciones y Contratas, Acciona, Gamesa, las grandes de energías renovables, Grifols, Acerinox. Están viendo que ese es el sector que interesa. La creación de ventajas competitivas en mercados adversos y sectores difíciles como los de alta tecnología en los Estados Unidos es una historia antigua, en teoría. Hay una migración española a los Estados Unidos que arranca desde las misiones franciscanas por California en la época del siglo XVIII y en adelante. Todavía el Instituto Gaspar de Portolà en la Universidad de California, que me becó para hacer un par de cosas, por eso conozco. Y la institución de Gaspar de Portolà pues, es muy poderosa para aglutinar lobbies latinos
frente al gobierno de California y ayudar en la interlocución de las empresas con el gobierno californiano. Una historia más reciente es el salto a los Estados Unidos, no de empresas, sino de españoles, schumpeterianos, visionarios, ¿no?, individuales, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque también con precedentes. Hay cosas culturales, como la institución Gaspar de Portolá en California, que han ayudado a aglutinar, y que cada vez que hay empresas que van a los Estados Unidos se presentan a estos foros culturales, a estos foros, lo mismo que los alemanes. Los alemanes en Estados Unidos, las grandes marcas de automoción alemanas, cuando aterrizan en los Estados Unidos, aterrizan en primer lugar, aparte de su embajada, en el German Historical Institute, que tú dirías, a ver, la Volkswagen, ¿qué pinta en el Instituto de Historia Alemana? Cuando aterrizan está en Washington. Pero el German Historical Institute es el gran lobby, la gran embajada que les permite contactar con una gran cantidad de posibles grupos de interés políticos, empresariales, de todo tipo, educativos, académicos, grupos de interés progermánicos en los Estados Unidos. Pues la existencia de estas asociaciones e instituciones culturales antiguas es la plataforma de entrada. Las españolas en los Estados Unidos también son de ese tipo. La Hispanic American Society es del año 1908, un tal señor Huntington, que tiene una colección de pinturas de Sorolla espectacular. El hombre se fue por España en 1909, se trajo un montón de cuadros, los colgó allá en Nueva York, y es la entrada por donde entra presidente de Telefónica. Los presidentes de las grandes corporaciones españolas van allí para presentarse en sociedad y salir en la prensa. Todo lo que ocurre en la Hispanic American Society sale en el Washington Post, el New York Times, y por lo tanto es imagen positiva para las empresas que van allí a decir buenas noches. Lo mismo las Chambers of Trade norteamericanas, que se instalan en España a partir del año 17, los bufetes de abogados que empiezan a intermediar desde los acuerdos de España con Estados Unidos del año 53, que ayudaron a la inversión norteamericana en nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial. Esos bufetes siguen existiendo, tienen un know-how desde los años 50 brutal. Uno de los bufetes más importantes es Garrigues Walker, que desde los años 50 y hasta la fecha es el bufete que representa los intereses norteamericanos en España y los españoles en Estados Unidos. Tiene un know-how acumulado de cómo trabajar en el Senado americano que no tiene ningún otro bufete en España. Y por lo tanto, esto es un capital acumulado, un recurso intangible que tienen las empresas españolas a su disposición hoy día. Otro elemento importante que conforma y explica por qué es posible que entren españoles periféricos en un país tan complejo es el papel de puente del exilio cubano en Miami. A partir del año 61 empiezan a aterrizar masivamente cubanos, profesiones liberales, médicos muy bien capacitados, grandes especialistas, administradores de empresa, directivos de grandes corporaciones que llegan a Miami, se juntan todos en los mismos barrios y algunos españoles que van de vacaciones a Miami entran en contacto con el exilio cubano en Miami recién llegado. Y en ese momento muchos de los exiliados cubanos de alto nivel, muy capacitados, son contratados como directivos en grandes corporaciones norteamericanas. Será uno de los casos que veremos hoy de Grifols. Grifols, por ejemplo, solo se puede entender porque en el año 61 va de vacaciones en el verano con su esposa y su hija a Miami y aterriza en el mismo hotel que está uno de los más grandes analistas de laboratorio cubanos, que es expulsado de la isla y que llega con toda su familia, también analistas de laboratorio, y que son directivos de la American Hospital Corporation, una de las más grandes en fabricar productos para hospitales en esa época. La amistad que tienen es muy grande y es una amistad que durará hasta la actualidad. Yo he hablado hoy día con gente de la familia del doctor Anido, cubano, y me siguen diciendo que tienen una gran amistad y lazos de unión y de ayuda con la multinacional Grifols. Entonces, bueno, la familia Anido, que es una de las grandes de los laboratorios cubanos, pues conocerá a los españoles gracias a su presencia en Miami. Una cosa que nadie esperaría es el papel de los japoneses, también de puentes de unión. Y es que los japoneses, también acabada la Segunda Guerra Mundial, pasan muchas cosas en el mundo en los años 50-60, la gente se mueve mucho. Y la gente que en su movimiento se cruza,
hace networks, hace redes que van a durar hasta hoy día, ¿no? Por eso es bueno moverse por el mundo, ¿no? Y hacer esas redes. Los japoneses, sobre todo las trading companies japonesas, los soshas, que son grandes corporaciones que venden de todo, sobre todo producto industrial de gran empresa multinacional japonesa, se empiezan a expandir por toda Europa intentando entrar en el mercado norteamericano, también con dificultad en los años 50 y 60. Y en el proceso de intentar entrar en el mercado americano, también empiezan a cruzarse con países periféricos donde hay pocos obstáculos para poner una planta desde la cual intentar atacar mercados difíciles como el alemán, el francés o el británico. España en los años 50 y 60 era tan pobre que abríamos las puertas a todo aquel que estuviera interesado en entrar. Y a unos de los que se les abren las puertas es precisamente a las trading companies japonesas. En los años 50 y 60, algunos japoneses que estaban entrando en Alemania aterrizan en Lisboa y en Madrid y entran en contacto con empresarios españoles, ingenieros. Empresarios que en los años 50 intentan arrancar pequeños negocios de ingeniería. Y justo el enlace con japoneses que quieren aprovechar hace que hagan algunas de las sociedades que duran hasta la actualidad y que ha permitido tener un gran know-how a los españoles de la más alta tecnología japonesa que les ha permitido entrar en los Estados Unidos. O sea, la utilidad fue mutua, como veremos en el caso Acerinox. Y por último, el papel del capital humano español formado en Estados Unidos desde la década de los 70, aunque muchos desde luego antes. Desde el bombardeo de Hiroshima, en Japón, los jesuitas, el padre Arrupe, tuvo un papel determinante. El padre Arrupe, saben que estaba en Hiroshima con el bombardeo, estaba haciendo cuarto de medicina y por milagro no le ocurrió nada, pero fue testigo de lo que pasó. Y decidió ayudar a la población japonesa, y una de las formas para ayudar a la población japonesa que sufrió el bombardeo fue hacer una campaña mundial para traer novicios que quisieran ser jesuitas para que hicieran el noviciado en la Universidad de Sofía en Tokio. Y en esta campaña, entre otros, llegaron españoles, y algunos españoles que querían ser jesuitas aterrizaron en la Universidad de Tokio, aprendieron japonés, se familiarizaron con la cultura empresarial japonesa, dejaron el seminario, volvieron a España y tenían un capital acumulado, un know-how también, que fue fundamental. Uno de estos ex-jesuitas, entrenados y con gran conocimiento de la cultura empresarial japonesa, sería uno de los directivos iniciales de Acerinox. Entonces, aquí se producen muchas cosas que los historiadores reconstruimos como piezas de un puzzle que es muy difícil de componer, faltan 1000 piezas, pero te das cuenta que los años 50, 70 son años de mucho cruce, de mucho movimiento, y que en algunos de estos cruces lo que se va haciendo es un caldo de cultivo que va a favorecer conocimiento en un país pequeño y pobre, en empresas chicas, para poder atreverse a dar el salto a un país complejo como Estados Unidos a partir de los años 70 y 80. Las redes y los vínculos, por lo tanto, son esenciales para entender cómo un país sin futuro puede aspirar a ser un líder global entrando en los Estados Unidos. Las redes de distinto tipo, en general las redes informales, son tremendamente importantes en los países chicos y atrasados, quizá más que las redes formales. Las redes que se hacen en los viajes, en los clubs, en las asociaciones, en otras instituciones, son muchas veces la clave de todo para entender las oportunidades que pueden aparecer con familiares, con colegas, con religiosos, con paisanos. Siendo más formales y menos historiadores y acercándonos más a lo que los del management hablan, yo distingo dos tipos de redes que son relevantes para entender el por qué estas cosas difíciles pueden pasar, ¿no? Y una es cuando se establecen redes con empresas líderes de economías centrales. Es lo que un autor de management australiano, John Matthews, ha publicado varios trabajos sobre gigantes taiwaneses y ha elaborado un modelo formal muy bonito, que es el modelo LLL, Linkage, Learning, Leverage, que este señor dice que en el caso de Taiwán, empresas de la informática, dice, a ver, ¿cómo es posible que una empresa chica de Taiwán haya podido ser hoy día líder en algunos componentes para procesadores? Dice, bueno, y él lo explicaba diciendo que las empresas taiwanesas muy chiquitas lo que hacían era apostar
de entrada por el linkage, hacer un vínculo con empresas líderes norteamericanas, japonesas, países difíciles, países centrales. Lo segundo era el leverage, que era, una vez que has hecho el vínculo, nivela tu escasez de conocimiento, tu escasez de know-how, para tratar de aprender del líder y lo que puedas, procedimientos, procesos, rutinas, aprende lo que puedas y nivela el leverage. Y lo tercero era el learning, según el modelo de Matthews, que el learning no es aprender, según el modelo. Learning es, entonces, reproduce, conviértete en líder, ¿no? Entonces, crea tus filiales. El learning es empezar a ser tu matriz, no una simple filial, no un simple partner, sino lidera tu propia multinacional, créala, haz tu filial, haz que otro te sirva a ti, ¿no? Entonces, esto puede suceder a veces, según el modelo de Matthews, cuando se produce un linkage entre empresas muy distantes, pero en sectores con gran dinamismo. Si te metes en el sector de alimentación o en el sector de textil, va a costar. Pero si te metes en un sector como la biomedicina o, por ejemplo, la investigación oncológica, donde hay un gran dinamismo, aunque haya muchos recursos necesarios para meterse en ella, si tú te logras meter en un mercado que crece con gran velocidad y haces el esfuerzo que implica hacer el linkage, quizás sí te puedas convertir en un líder global. No en el textil, porque es un sector muy maduro, mucha competencia, no crece tan velozmente, pero en sectores que crezcan con velocidad, si apuestas y logras reunir los recursos para hacer el linkage, leverage learning, quizá puedas pasar de chico a líder global, en un sector muy especializado, en un nicho muy especializado. Para eso es básico que escojas bien con quién te alías, ¿no? Tus alianzas con líderes de economías centrales en sectores muy dinámicos. También es relevante hacer redes con líderes de países periféricos, pero por eso digo líderes de países periféricos, líderes innovadores. España, por ejemplo, en los dos casos que vamos a ver, optó por hacer alianzas muy estables con líderes japoneses, también con líderes norteamericanos, pero con líderes de países periféricos que ya habían hecho antes el esfuerzo de aprender e integrar las normas y las rutinas de los más grandes, de los más innovadores. Japón, en los años 50, se hizo un esfuerzo veloz por tratar de entender las técnicas estandarizadas norteamericanas y las superó, fue más allá, llegó a innovar. Si tú decides aliarte no con el americano, sino con el japonés, que ya ha hecho ese esfuerzo de digestión de un proceso complejo y estandarizarlo y simplificarlo aún más, habrás ahorrado tiempo de aprender del americano, porque el japonés ya te ha reducido la mitad del esfuerzo de simplificar y estandarizar lo que el americano ha desarrollado. Entonces, cuando tú te alías con líderes de economías periféricas, en los años 50 en Japón, puedes aprender más velozmente del líder, a menor coste. Y esto es lo que también es útil a la hora de seleccionar con quién haces el linkage. Vamos a pasar de cosas genéricas y a hablar de casos, que quizás son más entretenidos e ilustran más algunas de las cosas que hablamos. He seleccionado dos, porque son los dos en los que estoy trabajando ahora mismo en archivo. Me han abierto las puertas, me han facilitado entrevistas con primera cúpula directiva, me han facilitado documentación y son de los que tengo más información en la actualidad. Acerinox se dedica al metal, al acero inoxidable. Grifols se dedica básicamente a derivados de plasma sanguíneo. Dos sectores muy especializados, aleaciones de metal y un producto como la sangre, que es un producto relativamente poco trabajado en los mercados mundiales. Así que esto también es sintomático de empresa familiar, ¿no? Cuando te agarras un nicho de mercado donde hay escasa competencia y puedes desarrollarte con menos problemas de los competidores y los rivales. El primero es el acero inoxidable, Acerinox. El acero inoxidable es un sector donde se mete poca gente, entre otras cosas porque depende sobre todo de muchas cosas, pero una esencialmente que es el níquel. El níquel es muy escaso, es un sector, un producto cuyo precio determina toda la estructura de costes de la estructura del inoxidable, y el níquel se cotiza y se controla de los mercados financieros de Londres. Entonces, es un sector donde es esencial dominar los mercados financieros
donde es esencial estar cerca de un gran banco que esté controlando el precio del níquel. Es extremadamente volátil, te puede de repente perder el valor de tu producción el 40% en 2 días por la cotización del níquel. Así que requieres tener a un buen broker financiero, un buen banco que esté detrás. Eso es más complicado de obtener. Acerinox hoy día tiene el 40% del mercado inoxidable de los Estados Unidos y ocupa el 6º lugar mundial, el grupo, por producción y distribución de inoxidable. Después de varias chinas, la Tisco, la Bao Steel Group, y después de un par de taiwanesa, coreana y Malasia. Otra empresa del grupo, Roldan, con NAS, es la 7ª del mundo en productos largos de inoxidable. Así empezó Acerinox. Empezó en Andalucía. Esto no es Japón, esto es el sur de España. Toros, corrida, pero en vez de toros y corrida, tenemos japoneses y en el campo de Gibraltar, en el sur de España. Esta foto es alrededor del año 71, quizá el año 70. Acerinox empezó con la colaboración imprescindible tecnológica de compañías japonesas. Se inició en el año 70 formalmente con una joint venture en la cual lideró un banco, el Banco Banesto, junto con otros bancos menores, Bandesco Banco Guipuzcoano, que tuvieron el 65% de la alianza, y las dos japonesas fueron una industrial, Nissin Steel, y una trading company, Nissho Iwai Corporation, una de las 3 más grandes trading companies del Japón, que tenían entre las dos un 35% del capital accionarial. Aquí tiene esencia un poco el retrato robot, el esqueleto de la alianza. Fue por 20 años renovables, obligaban a los españoles a comprar un porcentaje fijo de la producción japonesa, eso era parte del interés. Los españoles absorbían producción que no consumía Japón, que tenía una gran sobreproducción en los años 60. Los japoneses, a cambio, les daban toda la red comercial de la Nissho Trading Corporation en Europa, lo cual les iba muy bien. España no conocía bien el mercado global, ni el europeo ni el global, de los inoxidables. La financiación procedía esencialmente del Banco Español y había una cooperación técnica y acuerdos de formación de personal que implicaron durante unos 3 años que los españoles de mandos medios y la cúpula directiva viajaba mínimo entre 6 y 10 meses a Japón, a la mayor fábrica de Nissin Steel, la modélica, la nueva, la más moderna que había en ese momento en el mundo, más que en Estados Unidos, que era la fábrica de Shunan. Una fábrica junto a puerto, moderna, estandarizada, con hornos eléctricos que superaban en productividad a los hornos abiertos anticuados y obsoletos que había en los Estados Unidos. Pues con esa tecnología e imitando la planta de Shunan, se construyó una planta nueva, brand new, factory, en el sur de España. En la foto está la firma de los acuerdos con miembros del Ministerio Español que tenían que autorizar la operación y varios de los empresarios, ingenieros y algunos de los miembros de la Trading Company que participaron. En la actualidad, les he puesto una notita, han entrado algunos otros accionistas. Hoy día es una empresa familiar, de facto, Acerinox, pero no lo ha sido durante casi toda su historia, lo ha sido solo al final. Empezó a haber problemas a partir del año 2007-2008 con la crisis económica internacional, un cambio también en la cúpula directiva. La nueva cúpula directiva ha hecho grandes inversiones en Malasia, que no parecen ser tan rentables como las inversiones realizadas en el pasado, y han entrado en el accionariado y han cambiado la cúpula directiva 3 grupos familiares, los de la familia Mark, los de la familia Koplovich y los de la familia Del Pino. Ahora estos 3 grupos familiares y sus fondos de inversión controlan más de la mitad del accionariado que había dominado históricamente el Banco Banesto. Los acuerdos comerciales permitieron a Acerinox tener la máxima tecnología y poder optar a colocar una empresa que no existía. En España no existía ni siquiera el acero inoxidable. Los primeros intentos que hubo en España de fabricar primeras láminas y planchas de inoxidable son del año 57, en un pueblo perdido de Ponferrada, en León, en el norte de España,
donde en un taller que sin mayor relevancia industrial se intentaba, sin mucho éxito, producir de manera industrial el inoxidable. Había alguna empresa vasca, Olarra, que también lo había intentado, sin mayor producción, y fue finalmente, gracias a los contactos en los años 60 de ingenieros jesuitas que vivían en Barcelona con ingenieros madrileños que también conocían a japoneses, cuando fue posible el pensar en introducir industrialmente el inoxidable en nuestro país. El inoxidable, ustedes dirán, ¿para qué porra sirve? Sirve esencialmente el inoxidable para cosas que empiezan a expandir su demanda con mucha rapidez en los 60s. Fregaderos de cocina, los tambores de las lavadoras, todas las lavadoras, casi todas las secadoras que empieza a haber en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, los grandes productores de electrodomésticos necesitan inoxidable. ¿Quién más consumía inoxidable? Las grandes fábricas de harina. Las tenían que pasar en sus trenes continuos por donde pasaban los bollitos, la panadería tenía que estar depositada en una superficie que no se oxidara y que resistiera la oxidación, sobre todo si había productos químicos, como ocurría en la empresa, por ejemplo, que hacía ácido sulfúrico. Todo aquello que necesitara superficies lisas, no oxidables, empieza a demandar la industria papelera, todo aquello que requería trenes para producción continua de grandes anchos, precisaba planchas de aluminio. Automoción, los tubos de escape. Básicamente, casi todos los tubos de escape son de aluminio para aguantar la combustión y todos los gases que queman. Así que empezó a despuntar, junto con la automoción, los electrodomésticos y todas las industrias químicas o harineras o papeleras, la demanda brutal, que se estima que fue alrededor del 5% en promedio desde los años 50 hasta la actualidad en el mundo del inoxidable. España, a partir de los años 60, aterriza multinacionales que demandan inoxidable, y aunque había empresas europeas que hacían inoxidable, alemanas, francesas, británicas, se necesitaba inoxidable en España. Los japoneses, la Nissin Steel, había intentado sin éxito hacer una fábrica en Düsseldorf, también en Nuremberg, pero solo les dejaban distribuir. Tenían agentes distribuidores. Los japoneses tenían interés y urgencia en sacar su excedente de fábricas japonesas y colocarlo donde fuera. Estados Unidos, misión imposible, protección. Los alemanes, no te cuento, protección. Franceses, más de lo mismo. Los años 50 y 60, acuérdense que es el nacimiento de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que montan alemanes y franceses, ¿para qué? Para frenar que entre acero o carbón de países del resto de Europa o del mundo. Es decir, la sobreproducción japonesa, ¿dónde la iban a colocar? Tenía que ser en zonas industriales que demandaran mucho inoxidable. Los principales consumidores ponen barreras, ¿qué nos queda? Periferia. Y la periferia ideal, España. Puertos, los puertos de Málaga, Cartagena, los puertos de Algeciras, había puertos por todas partes, España es marítima, era ideal. Se trata de ver con quién se iba a hacer el esfuerzo. Fue gracias, precisamente, el tema clave fue en los contactos con japoneses y con ingenieros lo que permitió que en España se pudiera introducir una asociación, una alianza, un linkage entre la Nissin Steel, el Ministerio de Industria español e intereses empresariales financieros como el de Banesto y de otros ingenieros. Los resultados. Nace la alianza en el año 70, fíjense que apenas llega a 1 tonelada de inoxidable en el 72, tarda 3 años en hacerse la fábrica, solo empieza a estar operativa y sacando tonelaje en el año 75. En el año 75 se acerca a 1 tonelada, la primera gran tonelada, que era nada, 1 tonelada de inoxidable, hasta la punta de casi 2.000 millones y medio de toneladas en el año 2002. Que es un poco el pico de producción de Acerinox y de todo el grupo. Los colorines indican el progreso tecnológico. Se empezó en frío, laminando en frío, que era lo más barato, entre comillas, ¿no? Requería menos energía. Y a medida que se iba inyectando capital del banco y que se iba sacando producción al exterior y habiendo beneficios, se hizo la acería. Se integró y se empezó a producir en caliente, que eso implicaba mucha electricidad. Hornos eléctricos japoneses que fueron capaces de aumentar la producción total.
La producción, España solo consumía una milésima parte de toda la producción de Acerinox. España no podía consumir, no iba tan rápido como para consumir esta producción. Cuando los japoneses piensan en hacer una fábrica en España, no era solo para colocar en España su producto, sino para que España fuera el puente desde el cual sacar producción propia y de sus asociados españoles hacia el exterior. Y esa fue la misión de Acerinox, desde que nació, exportar. Entonces, en un país que era pequeño, con una escasa experiencia, las redes comerciales de la Nissho Trading Corporation fueron fundamentales para darles a dónde y cómo exportar. Y empiezan exportando a América Latina, varios puntos de la costa del Pacífico, sobre todo tratan de hacer planta productiva en México y empiezan a implantarse oficinas de distribución y alguna planta en países europeos, sobre todo comercial, más que productiva. Acaban haciendo una planta productiva en Sudáfrica y otra planta en Kentucky, en los Estados Unidos, en el año 90. Aquí tienen un poco el mapa de la internacionalización de Acerinox. Empiezan por países próximos, sobre todo oficinas comerciales, y en rojo tienen la entrada en los Estados Unidos, que sucede justo a la misma entrada de una oficina comercial en el Perú, en el año 93. ¿Cuáles fueron las claves del éxito de Acerinox en los Estados Unidos, que era el país que nos ocupaba? Primero, había una oportunidad del entorno. En los Estados Unidos, en los años 80 y 70, antes, había un declive en algunos estados agrarios, en Kentucky. Había viejas acererías que funcionaban con una tecnología obsoleta, la de los hornos abiertos, cada vez producían menos, cada vez eran menos rentables. La plantilla significaba un lastre en la estructura de costes. Ustedes saben que en los Estados Unidos, además, la plantilla, desde hace mucho tiempo, tiene a veces planes de pensiones, que es un lastre adicional en la estructura de costes de una empresa. Aunque no produzcas, tienes que asegurar en el banco que si cierras va a haber para pagar las pensiones de tus trabajadores. Y, por lo tanto, implicaba un problema en estados donde había declive del acero. Uno de ellos era Kentucky, en concreto del inoxidable. En segundo lugar, se combinó las claves del éxito americano con la oportunidad y los recursos disponibles. Había directivos visionarios en Acerinox expertos en este sector, y en concreto uno que es Victoriano Muñoz Cava. Su padre era ingeniero, su padre había sido uno de los grandes ingenieros que ha habido en España desde los años 30 y había mamado en su casa la ingeniería y había mamado también con su padre la necesidad de tener redes en el exterior. Su padre era íntimo amigo de Vittorio Valeta, directivo máximo de la Fiat, en los años 50, que había estado experimentando con inoxidable en la Fiat. Y el padre de este hombre llevó a su hijo en un viaje de estos de estudios y de trabajo para que conociera a Valeta y viera cómo hacían el inoxidable los italianos en los años 50. El padre también llevó a este hombre, Victoriano Muñoz Cava, con él en un viaje experimental para comprar producto laminado inoxidable al Japón en el año 64. Es decir, cuando en los años 70, 80, Victoriano Muñoz Cava es colocado como directivo general de Acerinox, no es un don nadie en el inoxidable, es un hombre cuyo padre le ha dado de mamar los basics del inoxidable en el mundo. Conoce Italia, conoce Japón y conoce lo que es la experimentación. Esa pequeña empresa de Ponferrada que investigaba con inoxidable era de su padre también. Así que se juntó la necesidad con los recursos abundantes. Banesto pone la plata. Banesto tiene un presidente que era colega de promoción del papá de Victoriano Muñoz. Habían sido ingenieros de caminos los dos, ingenieros civiles, habían coincidido en la universidad y los dos compartían además accionariado en varias empresas de construcción, eléctricas, y tenían un partnership que iba más allá del business, eran amigos. Pues cuando llega la oportunidad de montar una propuesta inoxidable al Ministerio Español, tenemos que hay la posibilidad, que hay la oportunidad y tenemos los recursos. También tenemos partners y jefes tolerantes, esencial para hacer locuras en momentos en que hay la oportunidad. Los socios japoneses fueron tremendamente tolerantes cuando hubo una empresa de Kentucky, Armco, que había sido la tercera norteamericana inoxidable en los años 60, cuando entra en suspensión de pagos
y le comunican a Acerinox de que está en venta la americana. Los españoles, que somos muy viscerales, corrieron, vamos a comprarla. No dijeron nada a sus colegas japoneses, no había tiempo. Los japoneses tienen una cultura muy jerárquica, había que consultar de arriba a abajo si era una oportunidad, si había que estudiarlo, planificarlo, ¿no? Los españoles dijeron, no hay tiempo de estudiar nada, vamos a por ello, y se hizo la compra de la empresa americana por los españoles con el ok de Banesto, de Mario Conde, entonces presidente, sin decir nada a los socios japoneses que tenían 35%. Lo que hizo Victoriano Muñoz Cava, este líder visionario, fue, primero firmó, dijo el ok, es mía, e inmediatamente, 6 horas más tarde de firmar, cogió el primer vuelo a Tokio, se presentó en Japón y el presidente de la Nishin Steel Corporation, que estaba en cama, en el hospital enfermo, se entrevistó con él y dijo, mira, había esta oportunidad, no había tiempo, pero nos permite entrar al mercado americano. Justo ahora que Estados Unidos es tan cerrado, como tienen empresas que están quebrando y alguien tiene que pagar los planes de pensiones, están especialmente motivados y tolerantes para que entren extranjeros, que compren empresas en quiebra y paguen planes de pensiones de más de 5.000 empleados que iban a entrar en el paro. En ese momento Estados Unidos hizo la vista gorda, dejó que extranjeros optaran por la compra de empresas que iban mal, era el momento de entrar. Cuando pasara esa oportunidad, Estados Unidos volvería a cerrar las puertas para la inversión directa. Entonces, por eso lo hemos hecho, esperamos que os parezca bien. Y el presidente de Nishin, que está en la cama enfermo, terminal, le miró a él, entrevisté a uno de sus segundos, su brazo derecho, dice que les miró, le dijo, ¿cómo ustedes no lo han hecho antes que los españoles? Entonces, bueno, le felicitó, reconoció que había sido una buena idea, agradeció que inmediatamente hubiera viajado a Japón, perdonó que no se hubieran seguido, según la cultura japonesa, los trámites que hubieran seguido en otras ocasiones, y hoy día, gracias a esa compra, esa empresa se cerró, se pagaron planes de pensiones, se hizo una empresa brand new, con tecnología de Andalucía, con la fábrica de Algeciras, que estaba basada en la empresa de Shunan japonesa, se trasplantó el aprendizaje y se hizo lo que según el modelo de Matthews es el learning, ¿no? Los españoles que habían aprendido dijeron, ok, now is my moment, y crearon la empresa Spanish Japanese Style en Kentucky. Y hay una foto muy bonita en la prensa de allá, en la que se ve al directivo español, y con una pancarta detrás que dice Welcome, Mr. Muñoz, que bueno, a ustedes no les parecerá así muy significativo, pero en España hay una película muy famosa de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? En la cual pues es cuando entra el dinero americano, y en esa película pues hay una pancarta también que dice pues bienvenido Mr. Marshall, y todos esperan a Marshall, ¿no? Que aparezca en el pueblo para renovarles e invertir, ¿no? Y bueno, pues es curioso que pasados 30 años pues haya en Kentucky una pancarta que diga Welcome Mr. Muñoz, ¿no? Era como que parece, ¿cómo ha sido posible que esto haya pasado, ¿no? En parte ha sido por estos factores de oportunidad, de recursos, de path dependence. Este ex seminarista, al cual no me ha dado tiempo mucho a hablar, pero que hizo de puente cultural esencial para que españoles impulsivos y poco racionales pudieran ser tolerados por los japoneses, fue esencial que hubiera este ex seminarista, ex jesuita, que hiciera unas traducciones fantásticas. Yo he visto las traducciones que hacía. Me las ha pasado todas, este señor, Federico Lanzaco, lo he entrevistado ya 4 veces, y me ha pasado toda la documentación japonesa y sus traducciones eran espectaculares, lindas, poéticas, ideales, ¿no? Jamás un español, sin ese conocimiento y sin esa estancia en Japón, habría podido hacer esas traducciones. Así que esto explica las claves del éxito de Acerinox. Otra historia muy distinta es Grifols. Si tienen un poco de oxígeno, vamos a por la de Grifols. Grifols es otra historia distinta, aunque como verán tiene al final unas conclusiones que la asemejan a las de Acerinox. Esta es la puerta, yo voy aquí todos los viernes, de 9 a 2 de la tarde, me encierro ahí en esa puerta y me dejan acceder a toda la documentación histórica de la empresa. La empresa dice oficialmente su web que nace en el año 40,
De hecho, dicen 43. Yo no sé por qué. Yo les digo, pero si ustedes tienen tanta documentación, ¿por qué no corrigen los datos de su web? Porque está lleno de errores lo que dice su web oficial, ¿no? En realidad nacen mucho antes, nacen en el año 1909, que es cuando, y de hecho antes, 1880, el primer Grifols fue un médico homeópata, introductor de la homeopatía en España. Había sido discípulo de alemanes y era un hombre innovador. Había sido un hombre rebelde también. Yo siempre les digo, ustedes no olviden en la familia Grifols, digo, su origen está en ese hombre rebelde, ¿no? Un hombre que hizo la carrera de medicina, acaba en 1887, y es de los mejores de su promoción. Y cuando opta al premio extraordinario de fin de carrera, resulta que se lo dan a uno que no había sido los mejores de la promoción. Entonces, él y los que habían sido de verdad mejores escriben al periódico, el equivalente del Comercio, allá en Barcelona, La Vanguardia, escriben 2 días seguidos protestando públicamente por la injusticia del premio que se ha concedido a gente que no se lo merece, ¿no? Y firman, pues, el primero Grifols, el primer rebelde. Esta rebeldía de alguien que ha estudiado mucho, que es muy difícil y que no se lo reconocen, es un poco el gen que toda su familia va a heredar hasta la actualidad y que explica el por qué optaron por Estados Unidos y por meterse en un sector tan complejo como la biomedicina. Porque era gente que no se acomodaba a lo fácil y que su esfuerzo querían que tuviera reconocimiento. Y si no, ellos protestaban, ¿no? Entonces, esto ha sido esencial para entender la psicología de toda la empresa y de la familia. Este es un retrato robot de los últimos 40 años de Grifols. Los ingresos en millones de euros. Ven que aparentemente, pues, en un nivel muy modesto, cuando muere Franco en el año 75, es una empresa chica. No llega ni al 1.000.000 de euros. Apenas llega al medio millón de euros. Una empresa más que pequeña. Era una microempresa. Y esa trayectoria sigue así, básicamente, hasta los años 90. En los años 90, una empresa empiezan a comprar, o asociarse, mejor dicho, primero joint venture y después compra de acciones del socio, con norteamericanos. Y la compra de norteamericanos es la que permite disparar los ingresos. Hoy día están presentes en 4 sectores principales. En la flecha roja les resumo, porque ya sé que están cansados, así que vayan directo a lo rojo. En lo rojo está el principal sector y el principal mercado de Grifols. El 88% de sus ventas del año 2013 está en la división de biociencia, biomedicina, básicamente derivados del plasma sanguíneo. Su mercado principal es la solución de problemas de hemorragia a enfermos de hemofilia o los problemas de gente que tiene pérdidas, básicamente los problemas que en los hospitales se tienen que enfrentar ante gente que tiene pérdidas muy bruscas de sangre y la necesidad de recuperar rápidamente proteínas para evitar colapsos. El 88% de sus ventas vienen de la biociencia. Hoy día sus ventas se acercan a los 3,5 billones de dólares. Su principal mercado, el 65%, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es posible que ese tallercito chiquito, que apenas vendía medio millón de euros en el año 75, esté ahora 66% en Estados Unidos y Canadá, vendiendo derivados del plasma, que es una cosa bien compleja? Ellos siempre me dicen que son muy humildes, porque aunque siempre hablan de sus beneficios, dicen, si hay una gota de sangre en nuestro producto contaminada, todo esto se hunde. Dice, así que son muy conscientes que penden de un hilo, de una gota contaminada de un virus. Cuando hubo el SIDA, fue para ellos un gran follón, porque claro, cuando hubo el tema del SIDA en los años 80, empezó a haber mucha campaña de si su sangre, los depósitos que había en hospitales no tendrían sangre con el virus del SIDA. Entonces, ellos siempre que ha habido cualquier sospecha de posible contaminación, son los primeros que corren a retirar todo y a examinarlo. Cuando hubo lo del SIDA, descubrieron ellos mismos y publicaron todo lo que tenían en depósito. Tampoco lo pueden conservar mucho tiempo, la sangre es un producto perecedero y los productos derivados del plasma también son perecederos. Así que fueron a analizar todo lo que tenían en depósito y vieron que sí, que tenían sangre contaminada. Y lo reconocieron públicamente, retiraron todo y fueron de los primeros pioneros en España en intentar averiguar cómo porras desactivar
el virus del SIDA en las muestras que recogían de sangre de donantes. Bueno, y yo he recogido varios documentos de experimentos muy locos, de poner a 100 grados Celsius la sangre, que claro, destruye no solo el virus, sino destruye todo lo demás, ¿no? Obviamente queda ahí una cosa inutilizable. Pero intentaron hacer 1001 pruebas durante varios años tratando de descubrir cómo eliminar rastros de virus, de cómo desactivar virus contaminantes de sus muestras. Y que ganan mucha plata, pero son conscientes de que son gigantes con pies de barro. By the way, no sé si ustedes saben de este hombre, ahora sí me ha ido el nombre, de este que tiene tantos secretos norteamericanos, que está desaparecido. Snowden, ¿no? Pues en los papeles de este hombre, que tiene tantos secretos de la CIA, indica que la única empresa española que está espiada por la CIA, porque se considera que es de interés estratégico nacional, es Grifols. ¿Por qué? Porque el 88% de toda la sangre que se dona en los Estados Unidos la capta los 150 centros de donantes de la empresa, del grupo. Y casi toda, claro, es una empresa española. Si hubiera una guerra, si el ejército americano o si la población americana necesitara rápidas transfusiones de sangre, ¿quién controla la sangre? Los españoles. Pero bueno, es una empresa de interés estratégico nacional. Y se la espía. Y los Grifols saben que son espiados. ¿Qué le farem, no? Entonces, Grifols tiene presencia prácticamente en todo el mundo. En azul tienen los principales centros, apenas están en África, básicamente por los problemas que tiene tanto captar sangre como donar, y están concentrados en toda América del Norte, del Sur, en gran parte de Asia, toda Europa y Australia. Estados Unidos representa un 34% del negocio, acuérdense, Acerinox pues era el 40%, la Unión Europea alrededor del 21% y España apenas una cuarta parte, no llega, del total del negocio está en España. El presidente de Grifols ha dicho públicamente que como España no lo haga mejor, simplemente se va a Estados Unidos y se acabó. Que él no tiene ningún problema en dejar de ser español, porque básicamente su empresa está fuera, más que dentro. Grifols, ¿cómo entró a los Estados Unidos? Entró, si miran su web oficial o si miran los estudios de Business Schools, que se han hecho mucho sobre Grifols, les dirán que básicamente sus modos de entrada han sido, a partir de los años 70-80, primero contratos de importación de la empresa American Hospital Supply. Acuérdense, este cubano en el exilio era directivo de American Hospital Supply y fue el que permitió contratos especiales de un producto delicado que tenía que pasar muchos controles en aduanas, ¿no? Pues gracias al gran amigo Guillermo Anido, cubano, se facilitó que España pudiera, a través de Grifols, importar plasma y otros productos de American Hospital Corporation a Grifols. A través de esos contactos y después del learning que supuso importar, la joint venture, primero con American Hospital, que compró 50% de Grifols en los 70s, y en los años 80s y 90s otra joint venture con Alpha Therapeutic Corporation, otra norteamericana. Alpha tenía muchas filiales en Europa. Alpha, de hecho, era la filial norteamericana de una japonesa, que era la Green Cross Corporation. La japonesa tenía la filial, que era Alpha, y Alpha, a su vez, tenía filiales en Europa. Con el SIDA, Alpha descuidó los protocolos de control de calidad y hubo una gran campaña, sobre todo en Alemania, contra la filial de Alpha en Alemania. El escándalo fue mayúsculo, las ventas colapsaron, la filial en Alemania de Alpha casi quiebra. Hubo un efecto dominó, la prensa europea, las bolsas, y como un efecto dominó las filiales en Francia, Holanda, empezaron todas a caer como un efecto dominó. Rápidamente la Green Cross Corporation japonesa dijo, wait, ¿qué está pasando aquí? Controle a alguien lo que está ocurriendo. Y la Green Cross Corporation, mandada por japoneses, tenía una gran relación con los Grifols españoles. Desconfiaban de los americanos. Obviamente, los americanos de Alpha no lo están haciendo bien en Europa. No han sabido controlar la situación. Son hombres muy buenos en business, pero malos en control de calidad, malos técnicos.
Grifols tenía toda la familia formada en laboratorios con grandes credenciales, tanto las universidades públicas españolas como europeas. Habían sido muy innovadores, registraron patentes, se mezclaban los congresos con lo mejor de la innovación en temas de plasma y fraccionamiento de plasma. Eran muy respetados en el mundo académico científico del plasma. Los japoneses también eran algunos de los grandes innovadores. Los japoneses respetaban a los españoles por la parte técnica del know-how, pero también por algo que un presidente de la Green Cross dijo en una entrevista que está grabada en el museo y que me dejaron ver. Y decía que es que los españoles eran una empresa familiar y los americanos no. Y decía el presidente de la Green Cross Corporation, a ver, siendo empresa familiar y chicos y su objetivo siendo el largo plazo, porque eso es lo que quiere la familia Grifols, y muy cuidadosos de su nicho de mercado y su reputación, lo van a hacer mejor que los americanos. Así que el presidente se reunió con el presidente de Grifols y le ofreció comprar a un precio pactado todas las filiales de Alfa americana en Europa. Alfa tuvo que aguantarse los directivos americanos a cerrar la boca, porque habían perdido mucha plata, y aceptaron lo que el jefe japonés ofrecía a los españoles. Los españoles, de ser una empresa chica, de menos de $500 000, de repente tenían filiales en toda Europa y puestos en bandeja por los japoneses. Los japoneses también es verdad que confiaban en los españoles, pero en la entrevista le hacen una pregunta, dicen, ¿usted pensó que los españoles podrían ir más allá y llegar incluso pues, a ser líderes globales? Dijo, no, nunca lo pensamos. Siempre pensamos que al ser familiar se quedarían chicos, que nunca tendrían la ambición de ir más allá. Los Grifols fueron más allá. Decidieron, y en parte por un relevo generacional. La tercera generación Grifols justo se incorpora a la dirección en estos años y la tercera generación no tiene formación de laboratorio, tiene formación de business, administration. Y ve claramente la gran operación de comprar barato en muchas partes a la gran empresa japonesa. La tercera generación, que es la que actualmente está de presidente, el señor Víctor Grifols Roura, decide aprovechar la oportunidad y decide que en vez de ser una simple empresa familiar chica, pues que va a ir más allá. Empieza a pedir créditos a bancos amigos, Banesto, que ya lo tiene fiel, otros bancos que son conocidos y bancos japoneses con los que habían estado trabajando desde el año 70 de la alianza. Y les piden un crédito especial, condiciones favorables, como son familia respetada y con un nombre, les conceden y entonces compran toda Alpha Therapeutic Corporation norteamericana. De controlar las filiales en Europa, pasan a controlar la matriz americana, que era a su vez filial de la japonesa. Los japoneses deciden desprenderse de todos sus intereses europeos y norteamericanos y lo pasa a controlar todo la familia Grifols. El efecto dominó será inmediato, entran en bolsa en el New York Stock Exchange y entrando al New York Stock están más al tanto de las operaciones de venta de otros competidores americanos. Acabarán comprando Talecris, acabarán comprando Novartis, varios de los competidores y acaban situándose al nivel de varios de los competidores, los dos más grandes, uno el más grande del mundo, Baxter, que era su gran rival y que estaba a años luz en tamaño y en mercado. De repente, hoy Grifols tiene casi el mismo porcentaje de cuota mundial en derivados del plasma que Baxter, cada uno cerca de un 25% del total mundial. ¿Cuáles son las claves del éxito en Estados Unidos de Grifols? En resumen, viéndolo y resumiendo muchas cosas que hay en el archivo, yo creo que es las claves, la historia acumulada de largo plazo, de coherencia en valores de excelencia y liderazgo compartidos por 3 generaciones de una familia. Y algunos de estos valores se comparten en Acerinox, aún no habiendo sido una empresa familiar hasta el final. Primero, porque había una tradición por quedarse en un nicho de mercado muy especializado. Segundo, por apostar desde 1887, ese rebelde que protesta porque no le dan el premio de mejor de la promoción, apostar por estar siempre en el liderazgo de la innovación y el desarrollo a nivel mundial. Tercero, esto del modelo de John Matthews que les indicaba, porque eran conscientes que eran chicos y que la única manera de crecer era no solo ser muy buenos y excelentes y la innovación, sino
vincularse con los mejores del mundo, aunque ello costara reestructurar toda la organización interna de la empresa, que lo hicieron, y varias veces. Les costó horrores. El actual presidente, hay varias cartas que he leído dirigidas a todos sus agentes comerciales, donde continuamente les reprueba, les llama la atención, dice: esto no es serio, ustedes no venden bien, ustedes han de conocer su producto, no pueden ir al cliente a vender los productos no pueden ir a los hospitales sin saber qué están vendiendo. Les grita, les reprueba, les llama la atención, les quita, les castiga, como si fueran niños. En los años 70, 80, les castiga, les dice que les va a quedar sin paga de Navidad como no conozcan bien su producto, les obliga a asistir a cursos de formación, les insiste que se han de preparar, les facilita todo tipo de cursos donde trabajan, les facilita 2 veces al año que vayan a la central, que vean todos los laboratorios, que conozcan bien cómo se produce todo, la importancia de la calidad, porque de nuevo esa idea de que una sola gota contaminada o un producto mal vendido en un hospital, mal presentado, puede derrumbar la imagen de todo el grupo y de toda la historia de la familia. Así que lo mejor es los vínculos con los mejores del mundo, aunque ello implique costes de reorganización interna muy serios. También la tradición familiar por mantener control del gobierno corporativo. Hicieron muchas alianzas con americanos y japoneses. Y sí, les dejaron hasta el 50%, no más. El 50% de las acciones llegaron a vender, pero les daban acciones ordinarias. Las acciones preferentes con derecho a voto para controlar estrategia siempre quedaban en el núcleo duro de la familia. Los americanos, y eso lo decían los japoneses decían: los Grifols son listos porque los americanos solo les interesan los dividendos. Y no les interesa mandar en un país como España, ¿no? Que hagan lo que quieran estos españolitos, ¿no? Y lo único que quieren los americanos, una vez al año, pues que ante los accionistas, que toda la inversión ha sido rentable, ¿no? Y punto. Claro, los españoles sabían que era un buen partner los americanos en ese sentido, y por eso aceptaron que entraran al 50% en la propiedad, y lograron que los americanos aceptaran no votar cuestiones estas. Los americanos varias veces se enfadaron, porque alguna de las cosas que deja la libertad es que a veces la libertad la usas como quieres, ¿no? Entonces hubo un momento en American Hospital Supply que abandonaron la empresa, la vendieron a los japoneses, sus acciones en Grifols, porque los primeros socios norteamericanos esperaban dividendos, pero los accionistas de la familia, durante más de 20 años de asociación con American Hospital Supply, cada vez que había una junta de accionistas votaban reinvertir los beneficios en ampliación de la planta o en renovación de maquinaria, y los americanos decían: y dividendo, que si estamos reinvirtiendo no recibimos nada de plata. O sea, me parece bestial que ustedes reinviertan, pero eso queda en España, que nos queda en Estados Unidos. Entonces los de American Hospital Supply aceptaron durante 20 años que había que reinvertir los beneficios, pero de momento digo: wait, bueno, ¿y nosotros qué? Y entonces llegaron, ahí vendieron a Alpha Therapeutic Corporation. Mantener control del gobierno corporativo, por lo tanto, aunque hubiera alianzas, fue estratégico y fundamental para mantener la visión, los valores y la estrategia del grupo duro de la familia. La familia, además, tenía unos valores que supieron transmitir a través de generaciones. Es muy difícil, tremendamente difícil, que founders que son muy serios logren que sus hijos y sus nietos sean igual de serios. Es tremendamente complicado. Y que founders que son ingenieros brillantes tengan hijos y nietos brillantes. Es tremendamente complicado. Pero lo lograron. Había una enorme comunicación, mucho consenso, mucha admiración entre generaciones. Lograron realmente eso, que fue fundamental para todo lo demás. Una tradición por la organización, la seriedad, la planificación. Y un ejemplo de ellos es la Grifols Academy, que es una de las cosas que últimamente me está sorprendiendo de algunas, no muchas, empresas multinacionales familiares españolas. Hay otras que están metiéndose en mercados duros, y es interesante no solo cómo lo han logrado, ¿no? Una empresa chica y sin demasiada tradición, sino que lo están haciendo, y al hacerlo están transmitiendo innovación a esos mercados que habían sido líderes. Acerinox lo está haciendo en Estados Unidos, en Kentucky, está enseñando cómo innovar en inoxidable a los americanos, que habían sido los líderes en innovación en los años 40, en innovación de inoxidable.
Grifols, en la Grifols Academy es una institución que han fundado en Pensilvania, pero también ahora en España, donde a los 12.000 empleados del grupo les obligan de manera rotatoria a que vayan y ahí les enseñan no solo cómo es la empresa, sino los valores. Les enseñan esa puerta del año 1940, les enseñan la historia de la empresa, que es una empresa seria, una familia seria, la importancia del control de la calidad. Y el Grifols Academy es esencial para que esos valores hagan el trickle down, ¿no? Y de que vayan filtrándose capilarmente por todos los miembros de la organización. Si solo se lo cree la familia y nadie más, pues malo. Tiene que ser algo que se filtre. Y para filtrarlo han creado esa institución. Hay otras empresas españolas, pocas, que lo están haciendo. Una del metal, de acero, Celsa, ha comprado una filial en Reino Unido y también ha hecho un campus de innovación. Y a los británicos que inventaron el acero, los españoles de Celsa les están enseñando cómo hacer nuevo el acero. Y a ver, el mundo se ha vuelto loco, o el mundo está dando vueltas. O hay simplemente lo que llaman el ciclo de vida del producto, ¿no? Que es algo más antiguo que ya decía Raymond Vernon, ¿no? La teoría del ciclo de vida del producto, que a medida que se va expandiendo por el mundo se incorporan innovaciones incrementales y puede extender el ciclo de vida del producto. Que eso está pasando a escala global, que es muy interesante. Normalmente lo hemos estudiado mucho que pasa dentro de un país, ¿no? O dentro de un núcleo pequeño de países innovadores, ¿no? Pero que pase a escala global, que haya este movimiento de ciclo de vida de sectores, es interesante. Finalmente, y con esto ya les dejo descansar, unas observaciones finales. Hemos visto corporaciones muy grandes, pero nunca hay que olvidar, y los historiadores lo vemos a cada minuto en el archivo, muchos grandes siempre empezaron siendo pequeños, y más en nuestros países, y más si lo miramos a escala global. Entonces es importante ver cómo, como el profesor David Wong, que ahora es el Centro de Investigación, precisamente investigar las claves que explican el pasar de pequeño a mediano y de mediano a grande, son procesos de largo plazo. No se puede entender en el corto plazo, en nuestros países, rápidos cambios en tamaño empresarial. Segundo, es importante en la innovación la especialización y los nichos de mercado en las empresas familiares. Es una apuesta de futuro y estas dos empresas lo han mostrado. Es más que relevante creerse, eso que a veces contamos y no nos lo creemos mucho, porque nos faltan casos, ¿no?, de los valores, de tener reputación, de tener ambición, de contagiarlo a las generaciones jóvenes. Valores sólidos de rigor. Partiendo de países pequeños, alejados del mundo, es posible en el largo plazo, por tanto, ser una multinacional innovadora. Hay algunos modelos teóricos que permiten un poco racionalizarlo y analizarlo, yendo más allá de lo que aparentemente es el caos de la historia. Uno es el modelo LLL de John Matthews, que ya les he mencionado, que a mí me encanta, para poder entender grandes saltos de tamaño en países emergentes. Pero hay otro modelito que es más antiguo y que ha sido renovado, el modelo Uppsala, que nace en los 60 con los escandinavos, con Johansson, y que ahora Johansson y Valne en el año 2013, lo pueden meter en el Google, Johansson y Valne han hecho una última versión de su modelo muy buena, muy ecléctica, que incorpora muchas críticas sobre cómo en países periféricos se puede salir al exterior y ser competitivo con un modelo evolutivo de largo plazo. El modelo LL es más de pegar gran salto, el modelo de Uppsala es más lento, por etapas, ¿no?, más apropiado a las empresas pequeñas, medianas, que salen fuera. Los estudios de caso histórico son esenciales, porque a veces los modelos pensamos que son estándares y lo explican todo, pero los modelos se basan en evidencias empíricas. Y las evidencias empíricas de nuestros países son muy ricas y complejas. La única manera de corregir modelos que vienen de países muy distantes es incorporar matices procedentes de casos que son de nuestros países y que proceden de experiencias muy diversas. Y hoy, en la sesión de hoy, pues ha sido mi principal objetivo. Gracias por su atención. Muchas gracias por esta interesantísima charla, ¿no? Y solo para animar las preguntas que ustedes tengan, y yo le rogaría a Claudia, si tuviera, acercar después de los muy breves comentarios que yo voy a realizar, o sea, voy a hacer los comentarios muy breves y luego
pasaremos a un rol de preguntas, ¿no? Tengo solo 3 pequeñísimos comentarios. Evidentemente la internacionalización tiene que ver con la sintonía de mercados y el uso de una tecnología más adecuada. Pero Paloma nos hace ver otros factores como el close psychic distance o la apertura mental, eso de viaje de idiomas o espionaje industrial, aspectos que me parecen interesantes, ¿no? Cada empresa, cada aventura tiene su propia historia, pero a mí me hubiera gustado que en cualquier curso de negocios internacionales pudiera ver el equivalente de nuestra historia, ¿no? Y repasar un poco los vínculos que pudieran tener los peruanos en países que nos interesan como Estados Unidos o Japón, ¿no? Esos vínculos y esas redes, ¿no? Para no partir de cero, para anchar los factores que nos permiten acercarnos a mercados sofisticados, ¿no? La segunda, muchas empresas peruanas intentan exportar, muchas los hacen con marca ajena, con private label. Con ello obtienen humildes beneficios. Los 2 ejemplos que nos presentas no solo logran internacionalizarse, sino además superaron en sus respectivos sectores a sus pares norteamericanos. Supongo, y este es creo que el gran objetivo de la profesora, con enormes beneficios. Creo que tenemos mucho que aprender de pequeño, cómo es que pudieron vencer un mercado sofisticado como el norteamericano. Y el tercero, es todo un honor para que las 2 empresas mostradas, ¿no? Inclusive la de Plasma, ¿no? Están en el Perú, y es un honor para nosotros que en esta conferencia nos muestren un poco la experiencia de 2 empresas que llegaron hasta desde el punto de vista de español al Perú. Muchas gracias. Ahora pasamos a un rol de preguntas. Tengo una pregunta justamente para la expositora principal esta mañana, y es, en el par de casos de empresas familiares españolas, ¿en qué momento se da el cambio? ¿Con la apertura mental de los socios fundadores o en qué generación se da esta? Y dándose este momento, ¿qué tan importante resultó la buena medida sana de un buen gobierno corporativo? El caso de Acerinox se produce en la etapa del padre del primer CEO que hubo en Acerinox, cuando el padre tiene ya una vida que conduce profesionalmente a estar en contacto con el exterior. Sí que es cierto que son los años 50, una época en la que un país que ha salido de una economía muy cerrada, como fue el franquismo en los años 40, sale de una guerra del año 39, y en los años 40, en la época de Franco, es un país muy cerrado al exterior. España no había sido un país cerrado antes de la guerra. Había empresarios muy conectados al exterior. Victoriano Muñoz Oms, padre de Victoriano Muñoz Cava, Cava fue el primer CEO de Acerinox, pues Victoriano Muñoz Oms fue un hombre que hasta el año 35 había tenido muchos contactos con el exterior. Viajó a Alemania durante su carrera de ingeniería, en los veranos hacía prácticas en empresas extranjeras, porque las escuelas de ingeniería en Barcelona, antes de la guerra civil, ya tenían planificado viajes al extranjero. Entonces, cuando se produce la guerra civil, gente acostumbrada a estar con apertura mental, le cierran. Y lo primero que hace cuando tiene un hijo, y el hijo decide seguir su carrera, es que ese hijo intente seguir siendo abierto como él lo había sido antes de la guerra, a pesar de que el entorno no es favorable. Pero el padre antes de la guerra está acostumbrado a esa apertura. Así que es muy importante la generación del fundador, y la generación del fundador, qué es lo que su familia antes había acostumbrado a hacer, si tenía costumbre de estar proyectando al exterior o no. Respecto al segundo comentario, que es un poco, que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? La necesidad de innovación para poder mantener esta presencia continuada a través de generaciones en el exterior. En el caso de Grifols, realmente la apertura mental se produce desde el primer Grifols que estudia en la universidad, de nuevo antes de la Guerra Civil. Fines del siglo XIX, la Facultad de Medicina en Barcelona tenía biblioteca
donde se conocían los últimos avances de la medicina en Alemania. Los alumnos aprendían a leer libros en alemán, leían en francés. Cuando se produce la Guerra Civil Española de nuevo, los Grifols, que sabían leer alemán, que sabían hablar alemán, siguen escribiéndose cartas con colegas alemanes. Y eso a los hijos y a los nietos se lo van a pasar. Entonces, la tradición de apertura es como un gen que se va contaminando a todos los miembros de la familia tras de las generaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, aquí. Sí. Aquí adelante, si fuera tan amable la dama. Una pregunta ligada básicamente a los países. Es empresas españolas, España, en los Estados Unidos. O sea, España y Estados Unidos fueron dos de los países, y todavía lo siguen siendo, que más han sufrido por el tema de la crisis que se desató hace unos años atrás. Entonces, ¿cuáles han sido las claves para evitar que no quiebren como otras empresas, por ejemplo, como la General Motors, que una empresa muy fuerte se fue al más allá, por decirlo de una manera así más coloquial? Entonces, ¿cuáles han sido los puntos claves para que estas dos empresas, en un terreno como fue Estados Unidos, no fracasaran y siguieran todavía adelante y ganando millones de dólares, como lo expuso usted? Desde luego es relevante primero la componente de control familiar de la propiedad, que no hay en General Motors. Entonces, como decíamos antes, General Motors, sus directivos han de intentar pagar dividendos a sus accionistas, y eso es una cadena que les pesa encima. Les obliga a tomar decisiones de inversión que a veces son cortoplacistas. Normalmente las familias, sobre todo en los casos que hemos visto acá, las inversiones han tenido un carácter largoplacista, porque han podido obligar a su núcleo familiar y también a los asociados a reinvertir beneficios y a no repartir a los accionistas dividendos. Y eso es fundamental en épocas de crisis, porque, por ejemplo, Grifols, ahora que hay una época de crisis, está utilizando los beneficios para invertir en nuevas compras de competidoras que están mal en el mercado. Está aprovechando para tratar de aumentar su cuota mundial de mercado de derivados del plasma. Como el ejemplo que dio en lo del acero, que no le explicaron a los japoneses, algo parecido. Sí. Compraron cuando la empresa está en quiebra. Sí, claro. Es una oportunidad. La crisis es un problema para muchas empresas, pero empresas familiares acostumbradas a disciplina en el reparto de beneficios pueden tener cash y pueden también tener quizá mejores avales bancarios. Y cuando se presenta una crisis, hay empresas con problemas que venden barato. Y muchas empresas familiares en todo el mundo, desde los años 80, han crecido a base de compras. Estos procesos de merger and acquisitions, pues si usted mira en la prensa periódica quiénes son los que están detrás de la mayor parte de grandes operaciones de compra, no son la General Motors, que debería haberse puesto a comprar competidores o intentar comprar de repente a la Fiat italiana, si hubiera podido, para ver cómo fabricar coches más pequeños y menos consumidores de energía, o de repente haber comprado acciones de la Tata de la India y aprender cómo hacer también carro que costara menos plata, ¿no? Menos inputs. Pero la General Motors no está interesada en comprar, porque hubiera implicado restar dinero para el reparto de dividendos. Ese fue su error en todo caso, creo, en ese ejemplo de esa empresa. Eso es un condicionante de las empresas americanas, no familiares. Sí. Gracias por sus preguntas. No sé si tienen alguna otra. Para este par de casos de empresas españolas familiares, ¿qué tan fácil ha sido dentro de su cultura empresarial aceptar o no la profesionalización de su alta dirección? Es esencial la profesionalización. En Grifols, por ejemplo, solamente se admitieron familiares en la dirección que tuvieran titulación en farmacia, en química y más tarde en tercera generación en administración de empresas. Pero hay un control muy riguroso precisamente porque la calidad es la esencia del negocio. No se puede dejar a un incompetente el control de un negocio que depende de una gota contaminada. Y por eso es esencial la incorporación de outsiders. Por ejemplo, en finanzas,
he estado hablando con la directora de finanzas de Grifols hace poco, que es la responsable de relaciones externas con accionistas, y ella es licenciada en Business por la Universidad de Zaragoza y su director de tesis doctoral es uno de los mejores actualmente en el Servicio de Estudios del Banco de España. Es uno de los mejores expertos en gestión de empresa del país. Y, en fin, una persona muy solvente que es Salas, Víctor Salas. Pues ella es discípula de él y es la directora de finanzas y experta en temas corporativos. Y en Acerinox igual. En Acerinox sí que personalmente, y ahora que no nos oyen y que no me graban, pero en fin, mi opinión personal es que en Acerinox, desde el año 2006, se ha producido un problema en rentabilidad que tiene mucho que ver con lo que usted dice, con no apostar por la máxima profesionalidad en la máxima dirección. Y creo que en parte es una contaminación de valores norteamericanos, de la actual cúpula directiva, que está quizá más interesada en reportar a los accionistas dividendos en épocas de crisis. Desde el año 75 hasta el año 2006, solamente hubo 20 años en que se hizo reparto regular de beneficios a los accionistas. El resto de los años era reinversión, plantas nuevas, compra, adquisición, expansión. Siempre los accionistas aceptaron el sacrificio porque aumentaba el valor de la acción, aunque no repartieran nada. Desde el año 2006, que la empresa, su productividad ha ido declinando y su rentabilidad también, no ha parado de aumentar el porcentaje de reparto de dividendos a los accionistas. Claramente un error estratégico. Primero, por la imagen que puede dar a los propios empleados de la compañía, de que están experimentando rescisión de contratos, despidos, están experimentando problemas también de formación, les están reduciendo cursos de formación, y mientras el accionista está cobrando cada año más respecto al porcentaje que cobraba el año anterior. Esa lógica no es buena. No es buena ni dentro de la empresa, ni lo que indica de cuál es la prioridad de futuro de la empresa. Y, en fin, quizá haya hablado demasiado. Bueno, les agradezco muchísimo, sé que su tiempo es valiosísimo, la Universidad del Pacífico les agradece a ustedes por haber estado aquí. Debo agradecer además al Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, que ha posibilitado de que la profesora Paloma esté aquí en Lima. También queremos agradecer al Departamento de Marketing de la universidad y especialmente a Claudia Ciesa, ¿no?, que ha gestionado toda la logística para que podamos tener esta excelente conferencia de la profesora Paloma, ¿no? Nos despedimos de ella con un aplauso, por favor. Muchas gracias por su presencia. Gracias.